¿Cuántos árboles se necesitan para que una persona respira por un día? Una persona necesita cada día entre 7.200 o bien 6.600 litros de oxígeno, lo que equivale a 22 árboles diarios para que produzcamos el necesario para vivir. En los árboles anidan los pájaros para conservar la especie. Los árboles son refugio de diferentes especies. Los árboles nos dan fruto y sombra. De los árboles obtenemos la madera para hacer la casa. Y los árboles nos acompañan hasta nuestra última morada. Los árboles capturan el dióxido de carbono. Los árboles absorben el dióxido de carbono que atrapa el calor a medida que crece y lo libera cuando se quema o se pudre. Esto hace que los bosques sean grandes reservas naturales de gases de efecto invernadero. ¿Cómo captura el dióxido de carbono los árboles? Las plantas absorben el dióxido de carbono, CO2, gracias a la fotosíntesis, proceso por el que el gas queda fijado en sus raíces, tronco y hoja en forma de carbono y además también capta el CO2 durante su respiración que convierten el oxígeno y que es liberado en la atmósfera. ¿Qué hacen los árboles con el dióxido de carbono? La función del dióxido de carbono en las plantas es esencial para que éstas puedan realizar el proceso de fotosíntesis. Así que el estudio afirma que un solo árbol tiene la capacidad de absorber de media la cantidad de CO2 que emiten 100 coches en un día. Los bosques tropicales capturan un volumen considerable de carbono mediante la fotosíntesis y lo almacena en la vegetación y los suelos. Si se gestiona correctamente, actúan como un reservorio a largo plazo, almacenando potencialmente el carbono durante décadas e incluso siglos. ¿Cuántos árboles hay que plantar para compensar el oxígeno? Solamente con plantar 6 árboles al mes es suficiente para compensar las emisiones de CO2 que producimos, teniendo en cuenta la media anual mundial de alrededor 6 toneladas de CO2 por persona. ¿Qué pasa con el oxígeno de carbono cuando un árbol muere? Los árboles actúan como esponjas de dióxido de carbono, absorbiéndolo y convirtiéndolo en madera a medida que crece. Cuando muere la madera, se descompone y el dióxido de carbono fluye de nuevo a la atmósfera. ¿Cuánto dióxido de carbono absorbe un árbol por año? En una hectárea de árboles plantados en promedio, se produce anualmente el oxígeno suficiente que permite vivir a 40 personas y se absorbe el CO2 emitido por unos 10 actos medianos en el año. ¿Cuántos árboles se necesitan para capturar una tonelada de CO2? Un acto que gasta 600 litros al año, es decir, un tanque de 50 litros al mes, emite a la atmósfera una tonelada de CO2 anual, el equivalente a lo que
absorben 2 árboles medianos en 50 años de vida. ¿Por qué los árboles limpian el aire? Los árboles absorben el dióxido de carbono, principal causante del calentamiento global, removiéndolo y almacenándolo el carbono a la vez que libera oxígeno. Limpia el aire actualmente como purificadores absorbiendo el dióxido de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono y devolviendo oxígeno a la atmósfera. ¿Cuánto oxígeno produce un árbol en 24 horas? Los cálculos que han realizado es que el oxígeno que consumimos equivale a 22 árboles de la naturaleza, es decir, un árbol puede producir alrededor de 320 o 360 litros en 24 horas. Ingeniero Francisco Javier Ramos Rugama, ambientalista.